Esa señora, una curiosa, estaba ahí, pero quería estar ahí. Claro, hay un descontento social y no es parte de este grupo de manifestantes, pero también está en contra del gobierno de Dina Boluarte. Pero no solamente ha ocurrido eso, una nueva polémica nos trae, pues, otro caso y tiene que ver la congresista Ruth Luque del partido Juntos por el Perú Cambio Democrático, que anunció que va a presentar una denuncia penal contra los efectivos de la Policía Nacional que le intervinieron ayer cuando se dirigía a la denominada tercera toma de Lima, que se llevó a cabo en la capital y en varias regiones del país. Importante también señalar eso. En su mensaje, en su cuenta de Twitter, Luque manifestó que fue intervenida por la policía, este efectivo, José Daniel Corrales Zúñiga, que sin ninguna razón intervino el vehículo en el que se trasladaba y autorizó a revisarlo. La congresista manifestó que la única justificación que dieron las autoridades policiales fue el polo y la pancarta que utilizó para acudir a las manifestaciones. Pero qué mejor que la congresista Ruth Luque, a quien ya tenemos conectada aquí en DNews, para que nos cuente qué sucedió a todo el auditorio de América Latina. Muy buenas tardes, congresista. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted, porque es importante que también sea escuchada su voz. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos latinoamericanos solamente saben que se ha llevado a cabo una tercera toma de Lima, que hubo manifestaciones, pero también su caso ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué sucedió? Sí, en concreto yo estaba en las inmediaciones de la Avenida Brasil. Me dirigí efectivamente a la movilización, como además lo anuncié de manera pública, que iba a ejercer mi derecho a la protesta pacífica. Y de pronto estaba abordando el vehículo con el que usualmente me desplazo y el policía ordenó pues que nos detuviéramos. A mí me llamó mucho la atención la razón, porque creo que es natural que la reacción de cualquier persona cuando un policía ordena eso, digamos que primera reacción sea ¿por qué? ¿No es cierto? Es una reacción natural. Es una reacción natural. De hecho, la seguridad que me acompañaba bajó, me dijo yo voy a bajar, voy a preguntar, no le dio mayor explicación e insistió. Entonces yo dije, bueno, hay que pararnos para saber qué es lo que ha sucedido. Entonces yo bajé, le pedí explicaciones y el señor no me decía ninguna razón, simplemente decía, bueno, es el contexto, es la protesta, es el polo, es la pancarta, en realidad no tenía nada que ver. Y yo le agradezco por la pregunta porque yo he estado escuchando las voces de varios políticos de distinto lado, un conjunto de medios también que intentan tergiversar lo que ha sucedido. Y quiero aclarar este tema porque lo que ayer ha sucedido en el caso mío es una situación penosamente normalizada hacia varios ciudadanos aquí en el Perú. Lo que está haciendo la policía, utilizando el control de identidad y los registros, es absolutamente arbitrario, porque tanto el control de identidad y los registros, sean personales o sean los registros en bienes, en vehículos, tienen un protocolo y un marco legal establecido, tanto en el Código Procesal Penal y en un protocolo de actuación que establece este tema. No es que a la policía se le ocurre y dice yo hago el control a diestra y siniestra. Eso no existe. Todo funcionario y servidor público estamos obligados a estar actuando en el marco de la ley y en los procedimientos debidos. Y tanto así que en el caso, por ejemplo, de tanto el control de identidad y el registro, porque son dos diligencias distintas, quiero precisar, son dos diligencias distintas, la propia norma establece que, por ejemplo, tiene que haber sospecha de un delito, prevención de un delito que va a ocurrir. Vuelvo a decir, prevención de un delito que va a ocurrir. Esos son los dos marcos por los cuales se actúa. Entonces, permíteme, por favor, hacer un paréntesis ahí, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir. ¿Qué le respondería al ministro del Interior, a Vicente Romero, que dice que la policía está facultada en hacer este tipo de intervenciones cuando se requiere? Pero teniendo en cuenta también el ámbito legal, pues, ¿en dónde caerían las palabras del ministro? ¿O cómo entenderlo? Yo rechazo categóricamente lo que ha dicho, porque creo que el señor no conoce ni siquiera los procedimientos ni los marcos legales. Queda claro que como un ministro del Interior con esas declaraciones sabemos a qué tipo de orientaciones políticas viene dando hacia la policía. Porque yo defiendo una policía que por supuesto cumple los marcos legales establecidos. Y lo que yo por lo menos he visto, ¿no es cierto?, como ciudadana y como congresista, es varios ciudadanos que han presentado incluso videos en cómo la policía sube a los autos, a los buses, pide controles de identidad, registra los equipajes de las personas. Eso es absolutamente arbitrario, porque para esa actuación
tiene que haber, como he dicho, la sospecha de un delito o la ocurrencia. Lo que en el fondo, lo que no se quiere reconocer es que lo que este gobierno está haciendo, está criminalizando la protesta, la está criminalizando. Porque tener un polo, tener una pancarta, no es un delito. Evidentemente. El derecho a protestar no es un delito. Y ayer lo que se me ha hecho es una en ese sentido, como lo que yo sé con otros ciudadanos. Congresista, ¿qué acciones legales va a tomar usted? Sí, primero yo voy a presentar una denuncia penal por abuso de autoridad, porque claramente la actuación no se ha ajustado al marco legal, porque no ha habido ninguna explicación ni sospecha de delito en los marcos establecidos, ni para el control de identidad, ni para el registro. Y quiero señalar que en el caso del registro, incluso se exige la actuación fiscal, porque cuando hay un registro vehicular como el que se me ha hecho y yo no me he opuesto, exacto, porque hay algunos que han dicho que yo soy una simple ciudadana, que no tengo corona. Yo jamás he utilizado y he puesto mi condición de congresista para eso. Soy una de las congresistas que no tiene ninguna denuncia ética, al contrario, soy una persona que permanentemente reitero que hay que sujetarse y cumplir el mandato legal establecido. Entonces, él ha procedido al registro. Y eso ni siquiera ha cumplido el protocolo. Ahora, usted dice algo cierto, porque aquí también entrevistamos al general Óscar Arriola. Él dijo que se iba a desplegar una gran cantidad de efectivos, ¿no? Policiales, digamos, en los puntos de acceso a Lima, y que iban también acompañados de fiscales, para que esto sea también, pues, de manera integral, un acompañamiento integral. Entonces, bueno, evidentemente no se dio con los canales respectivos. Ahora, debo preguntarle, ¿qué sensación le ha dejado esta denominada tercera toma de Lima? Realmente, para algunos no ha sido un fracaso, para otros ha sido la muestra del pueblo o representaciones de organizaciones, ¿no?, que tampoco pudieron llegar a la capital y que estuvieron, pues, en un grupo menor, pero sí salieron a las calles a manifestarse. Para mí esta ha sido una movilización importante que representa las voces de distintos sectores de la sociedad civil. Hay una diferencia entre lo que ha representado diciembre y enero, en la cual en la primera movilización tenía básicamente el rostro de distintas regiones, de comunidades indígenas. En este caso en particular se trata de una ciudadanía diversa, muy diversa. Ayer incluso se han movilizado sectores de iglesia ecuménica, de gente que planteaba que no hay paz y justicia, lemas absolutamente diversos que tienen en común la defensa de la democracia, la exigencia de la vigencia de los derechos y una interpelación pública a toda la clase política, tanto del Ejecutivo y del Congreso, de una ciudadanía que está cansada de la forma como se está actuando, se está decidiendo sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Y eso es lo que creo que corresponde a la clase política, en vez de estar estigmatizando, en vez de estar buscando voceros desde el lado de la policía o voceros que intentan minimizar el reclamo ciudadano. En eso estamos de acuerdo, congresista, y las cifras lo ponen claramente: la desaprobación contra el Congreso de la República, que bordea el 90%, la desaprobación contra Dina Boluarte, el 80%. Es decir, muchos congresistas hacen méritos incluso para salir en titulares, los mochasueldos, ¿no? Y lo que son recortes digamos, del salario de los trabajadores para nuestro auditorio latinoamericano, que básicamente se ha convertido en un escándalo. Entonces, si usted ha estado también presente ahí, la protesta, sabe muy bien que la consigna del cierre del Congreso ha sido una de las más demandadas ahí. ¿Usted está de acuerdo con este cierre de Congreso, con un adelanto de elecciones, así claramente? Porque ya hubo algunas iniciativas, pero al parecer en el Congreso hubo esa traba. Sí, yo estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones. De hecho, he sido una de las congresistas de izquierda que ha presentado la iniciativa, he sido una de las primeras que ha respaldado. Pero que yo me ratifico. Lamentablemente, esa es una vía democrática que tiene la población, y también creo en la necesidad que la ciudadanía cobre un protagonismo sobre decisiones de grandes reformas que se quieran instaurar. Claro. Yo no comparto el criterio que en el marco de esta crisis de falta de legitimidad los 130 congresistas definan esas orientaciones. Eso sería absurdo y significaría alejarse más de una ciudadanía que clama representación, que clama democracia. Correcto. Yo le agradezco mucho por su participación a la congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Ruth Luque. Muchas gracias por estar con nosotros con DiNews, para que toda América Latina sepa lo que ocurrió ayer y también, bueno, el caso en particular en el que usted fue protagonista, y bueno, ya ha demostrado también a través de los videos y cómo se ha desarrollado ese tipo de intervención que usted ha calificado de arbitraria. Muchas gracias, congresista. Gracias. Buenas tardes.